Continuamos en esto que es la caja de Pandora. Hoy les habíamos prometido a toda la audiencia de Radio Mordisquito que íbamos a estar hablando con, ya se podría decir, compañero de la casa, por más que sea la primera vez que estemos con él. Estamos hablando con Sergio Chávez. Él es, bueno, yo digo que es amigo porque si lo manda Miguel Peralta es un amigo de la casa. Vamos a estar hablando con él. Él es técnico rescatista, técnico en bombero, docente. Bueno, tiene grandes por lo que estuvimos viendo y leyendo sobre él, historia internacional, eh, parte del sistema de comando de incidentes. Bueno, vamos a ver y que él nos explique un poquito sobre él para que empecemos a hablar sobre temas que nos afectan y nos afectan a todos como sociedad. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo está el equipo? Muy ¿Qué tal? bien. Un gusto estar con ustedes. Nosotros creo que estamos felices de tener vos. Miguel nos ha hablado mucho sobre vos, así que el placer es nuestro. Pero bueno, hoy nos ha traído temas importantes que repercuten no solo a nivel argentino, sino a nivel mundial, como son los incendios forestales. ¿Cuál? Tal cual. Incendios forestales que nos vienen complicando hace prácticamente desde la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Pero hace un tiempo, con los sistemas desarrollados, no solo se ha podido responder, sino que también investigar y en cierta forma hasta exponer la gravedad y la existencia de los mismos. Y, Y no sé si sí, y esto a bien. nivel. ¿Cómo nos repercute a nosotros como sociedad los incendios? ¿Está relacionado con esta cuestión también del Lenos, del evento del niño? Tal cual. Del Vamos tenemos una complicación que es justamente lo que es el compromiso social, ¿no es cierto? Eh, los incendios forestales, primero que hace años atrás conocían como se conocen hoy, no se estudiaban hoy incendios forestales es toda una ciencia, toda una formación. Bueno, la respuesta está justamente donde cuando vemos sucede en la provincia de Córdoba, que es un centro importante de incendios forestales, solemos tener muchas víctimas humanas a causa de tener la preparación necesaria para enfrentarlos. Los incendios tienen un comportamiento, tienen una conducta, se estudia hasta una psicología del incendio forestal, hasta un conductismo, ¿verdad? Para saber cómo va a responder y cómo predecirlo. Hay un estudio de Campbell, por ejemplo, que estudia ciertas características. El problema que se nos presenta es que a veces la falta de información nos hace pensar que el problema está afuera, ¿no es cierto? El problema es el campo que se quema o que es una complicación quizá para el propietario del lugar, del terreno. Y no, la complicación no solo es general para la localidad, es general para la población en general del mundo también, de todo el planeta. Eh, Básicamente repercusiones ambientales y de salud que desarrollar un poquito como para que tengamos en cuenta, ¿te parece? Sí, sería genial. Creo que es mucho más, como decías vos, es mucho más allá de la pastura que se quema. Son años de recuperación tanto de los pastizales como de un bosque. Claro, y a veces quien no tiene conciencia de lo ambiental, o que hoy, últimamente estamos teniendo mucha conciencia de lo ambiental, estamos tomando, digamos, el sartén por el mango, nos estamos involucrando un poquito más como sociedad en esto. Pero es que el problema no fuese simplemente el árbol que lleva 100 años o 200 años y se quemó y tiene que volver a nacer. Ahora a nosotros nos afecta de manera más inmediata que el árbol mismo. Por ejemplo, no tenemos en cuenta que el agua ya la estamos comprando, ¿verdad? Ya no estamos tomando agua de la canilla. Antes podíamos tomar agua de la canilla, íbamos al arroyito y decíamos por fin agua sana. Hoy no se te ocurre tomar agua de un arroyo porque vas a tener una complicación de salud. No sé si me sigues hasta ahí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces esto, digamos, nos está afectando ya. Nos está afectando económicamente si lo querés ver desde ahí. Hoy ya tenés que comprar un bidón de agua. Anteriormente abrías la canilla y tomabas un vaso de agua. Hoy el que no tiene para comprar un bidón de agua, bueno, va a tener problemitas en la panza. Eh, por ejemplo, además de que nos va a afectar, por ejemplo, el famoso asbesto o el carbono negro que se conoce, que es el que nosotros vulgarmente le llamamos hollín. Ese hollín también afecta al ambiente, al aire, a la atmósfera,
al aire que respiramos todos los días, genera prácticamente una complicación de salud a nivel ventilatorio, a nivel de absorción de intercambio gaseoso, a nivel alveolar, EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y estamos todos expuestos a eso. No es solo el árbol que nos falta para poder respirar durante los próximos años y nuestros hijos y nuestros nietos, sino que hoy mismo te va a afectar el incendio a tu salud inmediata. No sé si vamos bien, si me vas siguiendo. Es grave la condición que se presenta, es grave la consecuencia que tenemos a nivel ambiental y a nivel salud inmediata, como te decía recién. Ya no podemos tomar el agua, ya los animales no pueden beber el agua, afecta la salud animal. Están tomando asbesto en el agua, están tomando hollín, carbono negro. En la atmósfera está suspendido ese carbono negro. Genera también el famoso efecto invernadero, que por supuesto, o sea, cuando hay invierno decimos cuando va a venir el calorcito. El tema que prácticamente es una amenaza el hecho de ir perdiendo la posibilidad de tener el invierno. No sé, dime para yo no colgarme con esto. No, Puedo hablar todo el día sobre esto. Nosotros encantados de escucharte. Esta cuestión de los cambios climáticos, más allá de... venís hablando como de un montón de temas y por ahí es ¿Sí? complicado porque todos los temas son importantes. Venías hablando un poco de esta cuestión del heno, del efecto del niño, de cómo nos afecta el cambio climático a nivel general, o sea, entre el cambio climático y esta cuestión de la deforestación, de la quema de árboles o de bosques, porque a nivel Córdoba, bueno, a nivel Argentina estamos complicados, pero si uno ve el mapa de nuestros bosques hace 50, 60 años era uno, y si vemos un mapa de Córdoba hoy en día, sacada hoy, se ha perdido prácticamente más del 50-60% de los bosques cordobeses. ¿Cómo nos afecta también a nivel salud? Viene más o menos por el área de esta cuestión de la parte respiratoria, como venías diciendo vos, o nos afecta en algo más. Bueno, nosotros tenemos que entender que los árboles, hablemos de los bosques si quieres, no solo cumplen la función de la sombra y además digamos la regulación de la temperatura. Los árboles cumplen una función biológica cuando están vivos, ¿no es cierto? Cuando están vivos, una función biológica general que es muy parecida a la nuestra, pero a nivel macro, ¿verdad? Por ejemplo, un pino adulto absorbe 200 litros de agua diarios, pero no los consume, que esa es la diferencia entre absorción y consumo, ¿no es cierto? Sino que favorece al ciclo del agua, porque así como lo absorbe, también ese agua luego se va a evaporar y va a generar, no es, digamos, es sustentable ese consumo, esa absorción de agua. Eso sucede, por ejemplo, con un pino. Tenemos también árboles que son nativos, los pinos no son nativos, no son autóctonos de aquí, pero tenemos que son autóctonos y que tienen una función ambiental general con la flora y con la fauna misma. Esa función también se está perdiendo porque recuerda que cada incendio forestal que nosotros tenemos no solo se va a quemar el pastizal, sino que estos árboles que se queman no se van a reproducir, no van a volver a la vida y a tomar el tamaño y la edad en un año, ¿verdad? Van a pasar muchos años para que vuelvan a tener la misma función, para que vuelvan a cumplir la misma función. Sí va a crecer el pastito verde de nuevo al año siguiente y vamos a ver un campito limpio, pero los árboles no, los árboles. Entonces, nosotros no solamente estamos afectados por eso, también recordá que hay mucha deforestación, se han hecho rutas nuevas y se ha deforestado muchísimo y se han plantado nuevos árboles, por eso los árboles son chicos, son jóvenes y no cumplen la misma función que los árboles viejos, que los árboles grandes. Eso nos somos absolutamente afectados. El cambio climatológico local, el microclima se ve afectado directamente. Nosotros venimos con un cambio climático en Córdoba particularmente,
pasa a ser cada día más tirando a tropical, va saliendo de los tropical, y eso es a razón de todo esto que estamos viviendo ahora. Recordad que todo lo que es ambiente también, porque el árbol en sí, en sus copas, cumple una función de filtro, y esa función de filtro también está perdida. Un árbol chico no alcanza la altura de un árbol grande. No sé si me va siguiendo hasta Sí, ahí. sí. Entonces son muchas las funciones. En cuestión por ejemplo, la absorción de agua, ahora estamos un poquito complicados porque vos me hablabas de Enos. Para el oyente que no tiene conocimiento sobre Enos, porque es mucha la gente que no tiene este conocimiento, Enos es el evento Niño Oscilación Sur, ¿sí? Por eso era Enos, en castellano. Enos, si te interesa, te cuento un poquito de qué se trata y por qué nos vemos afectados con Sí. esto. Si te interesa, bueno. ¿Está relacionado con el efecto de la niña? ¿O vienen de la mano? Bien, sí, tiene una historia, tiene una historia. Por ahí nosotros nos manejamos mucho con jergas de historia, ¿verdad? Con el lleve y traigo dimes y diretes, y entonces de pronto no terminamos conociendo la verdad de la milanesa, digamos. Claro. Eh, Enos, que es evento niño oscilación sur, y evento niña, es lo mismo. Mm. Es lo mismo, solo que un efecto inverso. ¿Por qué se le llama evento? Bueno, se le llama oscilación sur porque estamos hablando del Ecuador para abajo, ¿verdad? Sí. 0 grados. Ecuador para abajo, un paralelo que tiene 0 grados, que para abajo comienza ya entre los 40 y entre los 20 y los 40, ya estaríamos hablando de que está nuestro espacio geográfico como país, aproximadamente entre los 20 y los 40, ¿sí? A los 0 grados se encuentra la zona de Perú. En el Océano Pacífico, allí es donde cerca del 1890, es decir, estamos hablando del última década del siglo XIX, se conoce esto, ¿eh? No es que es algo nuevito. Que no se haya tomado las cartas necesarias en el asunto, o que no se le haya dado mucha atención a esto, y se entiende un poco, ¿viste? O sea, si estamos con la cabecita puesta, qué sé yo, siempre digo yo en Shakira y Piqué, ¿viste? No vamos a prestar atención a lo vital. Esto se conoce desde, te estoy diciendo, la última década del siglo XIX, 1890 aproximadamente. Un capitán pesquero de un barco pesquero peruano comienza a percibir ciertos intercambios entre las pescas de años anteriores y las pescas presentes, da aviso, y esto lo termina investigando Estados Unidos, ¿sí? Y ahí se descubre que hay un cambio de pequeño cambio, mínimo cambio, de temperatura en el océano. ¿Me van siguiendo bien allí? Sí, sí, prestándote bastante atención Bueno, por la gente que digamos, yo por ahí tengo tanta información que puedo hablar rápido o los puedo confundir un poquito, pero trato de ser lo más claro posible con esto. Además que sé que tienen el tiempo que es importante para ustedes como No, equipo, ¿verdad? te hemos dedicado el tiempo suficiente como para que nos podamos explayar de manera tranquila. Bueno, entonces les cuento. Este capitán de navío pesquero da aviso, y la investigación, obviamente, que el recurso de la investigación no la tenía Perú en la época, sí la tenía Estados Unidos, y lo toma una agencia federal de Estados Unidos, ¿sí? Como si fuese el FBI, pero de De allá. ambiente, Sí. que si mal no recuerdo está en Nueva York. Bueno, esta agencia controla este cambio climático, y esto se descubre en diciembre. Por eso se le dice el niño, por eso se le llama el niño en un principio. Hasta ahí no sé si va entrando la ficha. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Cuando se descubre y cuando se mide la temperatura, se observa que hay un cambio se mide por metro cúbico, ¿verdad? Un cambio de un grado,
a lo que le llamamos un poquito más arriba del leve, ¿viste? Porque leve estaríamos hablando de 0,5 grados. Pero se descubre que hay un grado de diferencia, pero a ver, esto para que nos quede claro, esta diferencia de un grado sería por sobre la temperatura que debería tener normalmente el océano. Es decir, si en esta época del año el océano tiene 15 grados, bueno, ahora tenía 16. ¿Se entiende esa diferencia? Sí, sí, sí. No es que hacía 1 grado en el océano, no. Hacía 1 grado más de lo que debería hacer normalmente en el momento neutro del Nilo. Esa diferencia de temperatura va a marcar una diferencia también sobre la evaporación del agua, ¿sí? Sobre la humedad atmosférica. Y estamos hablando de 1 grado. Y vos decís, che, pero 1 grado, ¿qué diferencia tiene? Bueno, te la digo así. A los 0 grados el agua está congelada. A 1 grado se está evaporando. Entonces, si en cierta zona tenía que estar a 0 grados y teníamos 1 grado, teníamos evaporación donde no tenía evaporación. No sé si se va viendo la gravedad de esto. Sí, es mucho más allá de lo que uno imagina cuando te pones a interiorizarte un poco más. No me quiero imaginar Claro, todo lo que saben ustedes siendo expertos en el tema. tal cual. Y el punto es que bueno, fíjate que de pronto ese grado de temperatura que yo te estoy hablando a vos, lo estamos midiendo sobre 1 metro cúbico. Y solamente el océano, el Pacífico Sur, tiene 166 millones de kilómetros cuadrados. A nivel Así que magnitud. te das cuenta, 1 grado de diferencia de evaporación o de humedad ambiental, o sea, de consecuencia de humedad ambiental, en 1 metro cúbico, multiplícalo si tenés una calculadora que lo pueda hacer, yo no la tengo, por 166 millones de kilómetros cuadrados. 1 metro por 166 millones de kilómetros. O sea, la diferencia de evaporación por 1 grado era catastrófica. ¿Qué pasa? En ese tiempo todavía nuestro clima, nuestro ambiente, la flora y fauna no estaba tan damnificada como hoy. Entonces comienza a haber este tipo de situación de cambio que se iba percibiendo. Por ejemplo, el aumento de las lluvias. Llovía cuando no tenía que llover, ¿me explico? Ahora, ¿qué pasa? Llovía cuando no tiene que llover, pero teníamos árboles que absorbían, las napas de la tierra absorbían, no teníamos las poblaciones que tenemos, los ríos tenían su cauce natural, las viviendas no eran tantas, la gente no construía en la vera del río. Entonces, digamos, dentro de todo se podía respetar ese cambio que se venía. Con el paso del tiempo, hoy particularmente hoy, nosotros estamos teniendo situaciones como, a ver, nombrarte San Carlos Mina. ¿Recordás San Carlos Mina? Sí, sí. Bueno, Río Ceballos, Sí, ¿recordás? sí, sí. Los desvíos que... Esto también afecta en que el humano toca mano, porque donde mete la mano por ahí el humano no sé, muchos ríos que han sido desviados, que no tienen su curso natural, terminan volviendo esos ríos al cauce natural. Claro, ¿por qué? Por lo que te refería recién. Al tener solo 1 grado de temperatura, es decir, lo que en 1 grado nosotros le llamamos moderado, ¿sí? El índice oceánico del Niño, que es el ONI, que vas a escuchar muchas veces el ONI, que lo maneja esta agencia federal y lo mide mensualmente, considera que a 1 grado estamos a nivel moderado. Hemos llegado a tener hasta 2 grados de diferencia de temperatura por metro cúbico. Date una idea de lo que significa, ¿no es cierto? Perdón. ¿Mm? A nivel magnitud, sí, me imagino que debe estar... repercute y repercute de manera casi inmediata. Claro, porque vos date una idea que, como te decía recién, solo que tengas 1 grado por 166 millones
que son los kilómetros, ¿no es cierto? Estás hablando de 166 millones de grados de diferencia en la evaporación de agua, ponele, ¿sí? Por darte un ejemplo. A eso sumale los 1000 metros que son los kilómetros, ¿sí? Entonces, si hablas de kilómetros cuadrados y si hablas de 1000 metros, o sea, no tenemos forma de sacar el número de la cantidad de grados de diferencia que hay sobre el cambio atmosférico en cuestión de humedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, y la posibilidad de responder ambientalmente a esto. Sin árboles, sin napas con posibilidad de absorción, porque acuérdate que el asbesto que hablamos recién, ese carbono negro, que no solo tapa los glaciares. Mira, yo te doy un ejemplo, porque como vos decís, o sea, tengo tanto para darte de información que de pronto trato de ordenarlo un poquito. ¿Viste los días de mucho calor, de mucho sol? Sí. Bueno, ¿vos te pones una remera negra o te pones una remera blanca? Por recomendación siempre de Miguel Peralta no me pongo una clara. Una remera clarita. ¿Qué genera el color claro? El hecho de que de que no absorbamos tanto la energía. Claro, tal cual hace la reflexión de ciertos rayos solares, ¿verdad? Entonces no absorbes el calor directamente. El color negro sí absorbe el calor. Absorbe esos rayos solares, permite el ingreso de esos rayos solares. Los glaciares son hielo y son blancos, ¿sí? Y todo lo que está a su alrededor es hielo, porque no solo está el hielo en el glaciar, sino que si vos te fijas en el océano, toda la vuelta del glaciar tiene blanco, ¿sí? Porque es hielo, se mantiene el hielo. Bueno, es justamente uno de los efectos naturales, repeler esa temperatura, esos rayos solares. De por sí la Ahora, naturaleza es muy sabia. Totalmente. ¿Qué pasa si los pintas de negro? Supongo que se derretiría mucho más rápido. Bueno, ahora imagínate el asbesto o el hollín, conocido como hollín, ¿no es cierto?, vulgarmente, que es el carbono negro, cayendo sobre los glaciares. Supongo que debe ser... No, en realidad no es que supongo, es una catástrofe. Tal cual. Entonces, mira cómo afecta directamente esto de los incendios forestales que estábamos hablando recién sobre el tema de los glaciares. Ese asbesto mismo, imagínatelo en tus vías aéreas. Ese asbesto también, como a vos te tapa los alvéolos, te bloquea los alvéolos y bronquios también, ¿no es cierto? Cuando los ventilas, vos estás respirando permanentemente porque eso está en la atmósfera. A veces se ve y otras veces no se ve, ¿sí? Porque a veces es menos la cantidad, pero siempre hay. Y lo está respirando. La Tierra también los respira, en cierta forma. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene napas, tiene capacidad de absorción de nutrientes, que no está sucediendo. ¿Por qué? Porque está tapada con ese asbesto, ¿sí? Entonces, al momento en que nosotros tengamos demasiada evaporación de agua donde no debe haber, que es en el momento del evento Niño, vos recién me preguntabas por la niña, bueno, esto es porque es un péndulo, ¿sí? Es un péndulo que, míralo así como para representarlo en tu cabeza, durante 12 o 14 meses está el evento Niño y durante 12 o 14 meses pasa exactamente lo contrario del evento Niño, es decir, se enfría la temperatura menor a la temperatura que debería haber. Entonces disminuyen los grados de temperatura en el océano a la temperatura normal. Como decíamos recién, si tenías 15 grados y ahora tenés 16, en el evento Niña vas a tener 15 grados y después vas a tener 14 donde debería haber 15. Y se llama Niña porque hace exactamente lo contrario, pero no ni porque sea, ni porque llore, ni porque sea seca, ni porque nada. O sea, como uno se llamó niño, la otra se llama niña porque hace el efecto contrario. ¿Sí? No sé si aclaré lo de la niña. No, sí, sí. Bueno, resulta ser que nosotros ahora acabamos de pasar una niña de 3 años aproximadamente. Esto quiere decir que hemos tenido una triple niña, ¿sí? Una triple niña. Donde la temperatura fue menor de la que debía ser, por lo tanto, no existió la humedad ambiente, la humedad atmosférica,
que debería haber porque hubo menos evaporación de agua. Y entonces sucedió todo lo que vos viste, se vio mucha repercusión en el norte de la Argentina, y de la Argentina y bueno, y los países limítrofes, ¿sí? También se vio en Santa Fe que veíamos los animales muertos porque no tenían agua y tampoco tenían vegetación suficiente. No sé si recuerdas si has visto las noticias, fotos. Después yo los invito a que vean, que googleen un poquito las sequías del evento Triple Niña en la República Argentina. Por lo que yo Eh, había escuchado de varios expertos, este prolongamiento de la Niña ha afectado a nivel general. O sea, las Tal sequías cual. han sido importantes. De por cierto, uno también lo notaba en la góndola al momento de ir a comprar. Sí, así es. Vos fíjate que no solo se va a secar la vegetación, sino que va a comer el animal. O sea que también Es nos una vamos a quedar cadena. ¿Cómo? Es una cadena, digo. Claro, tal cual. Nos vamos a ver afectados en la fauna que conocemos todos los días, cuando de pronto decís, che, a ver el que tiene ganado para vender, porque nosotros no, como sociedad nos vemos afectados cuando nos afecta económicamente, ¿viste? Lamentablemente la conciencia de todo esto nos llega cuando nos toca el bolsillo. Entonces, posiblemente un criador se va a dar cuenta cuando se le mueren los animales de lo que está sucediendo ambientalmente. Anteriormente no va a estar pensando en lo ambiental. Posiblemente sí, pero digo, estoy dando un ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros los que estamos trabajando, bueno, yo no particularmente porque estoy trabajando en la parte de rescate, pero digamos la persona que no vive de la cría ni del cultivo, se va a dar cuenta cuando va a la góndola, como vos me dices. Va a la góndola y decís, che, esto está más caro, ¿cómo está la economía del país? No, no, no hay, no hay. Te van a cobrar mucho más caro todo porque no hay. ¿Recordás cuando no había papa? ¿Te acordás que no había papa porque se inundaban los campos? Sí, hace un par de tiempo. Bueno, bueno, ahí nos vemos afectados. Todo esto es evento niño y niña, ¿sí? Oscilación sur. Ahora, por ejemplo, estamos saliendo de la niña y estamos entrando a una parte del evento que sería neutro, donde la temperatura es la que tiene que ser, pero no te olvides que hay una inercia, un efecto, eh, que es lo que nos lleva a que estemos teniendo lluvias cuando no tenemos que tener lluvia. Cuando mirá, pensá, las lluvias nos han estado acompañando hasta semanas atrás, que no es época de lluvia. ¿Y los calores? ¿Te das cuenta? Sí, este Todo esto, último tiempo se ha venido, esta creo que de hecho hasta hace unos días estuvo más o menos garubando, porque no llegó a ser lluvia, y que normalmente en esta época no es tanto no es la época de garubar. claro. Bueno, ¿qué va a pasar? Imagínate que toda esta lluvia que estamos teniendo hoy, y cuando hace mucho frío se convierte en nieve, pero no deja de ser agua que cae, ¿sí? Ambientes húmedos, los días nublados, permanentemente nublados. Cuando hace un poquito más de calor ya tenemos literalmente lluvias, tenemos agua en los pluviómetros. Eh, eh, Va saturando las napas que ya no tienen la capacidad de absorción natural que tenían porque ya están, como te digo, cubiertas por asbesto, por ejemplo, y ya no se encuentran en las condiciones normales, que ya está afectado de años anteriores, de tanto, pero tanto incendio forestal y tanta contaminación, ya no tenemos la cantidad de árboles para absorber el agua que deben absorber, ya no tenemos la flora y la fauna que favorecía el ciclo del agua en los momentos correctos, y vamos a tener aumentos cada vez más porque calculamos que para septiembre nosotros vamos a estar entrando posiblemente en un niño moderado, es decir, que estemos rondando los 0,5, los 0,75 grados de diferencia
superior a la normal en el Océano Pacífico por metro cúbico, o sea que a eso vuelvo a lo mismo, los invito a que lo plasmemos sobre 166 millones de kilómetros, las diferencias que vamos a tener de temperatura. Calculamos que para fin de año es muy probable, está la posibilidad que tengamos situaciones como las que hemos nombrado recién, como San Carlos Minas, como Río Ceballos, con las inundaciones en provincia, y por una cuestión de péndulo, por una cuestión de inercia, por una cuestión de respuesta ambiental. Acuérdate que nosotros tenemos la flora que funciona como un riñón, hace la homeostasis en el ambiente, que ya está afectada, ya está debilitada, ya no cumple su función, tiene su insuficiencia renal el planeta. Calculamos que puede ser, la posibilidad existe de que tengamos un doble o triple niño en los próximos años, es decir, el año que viene el otro, y con temperaturas superiores, digamos, ya que estemos hablando de un moderado a grave, ¿no es cierto?, o a fuerte, niño moderado a fuerte. Eso quiere decir que nosotros como rescatistas nos tenemos que comenzar a preparar y a remangar, porque vamos a tener nuevamente que hacer la búsqueda y sobre todo tanta recuperación que hicimos años anteriores. O sea, ya no se viene haciendo más esta cuestión del niño por 12, 14 meses, como venías diciendo, y después el efecto contrario del niño o la niña. Y lo que pasa es que se ha triplicado la niña y eso va a tener un efecto, el planeta va a buscar compensar, ¿viste? Entonces va a tener un efecto. De todas maneras, ya con que pensemos que estamos teniendo un niño moderado, porque ya no creo que sea un leve, sinceramente te digo, no creo que hablemos de un leve, no creo que hablemos de 0,5 grados de diferencia, creo que vamos a estar hablando de un moderado, para fin, ya va a significar muchas lluvias, durante todo el periodo de invierno también, o sea, agua, humedad, muchas lluvias sobre primavera, muchas lluvias sobre verano, y bueno, y saturación de napas que ya las vamos a tener en poquito tiempo. Nada, ¿qué te puedo decir sobre esto? Vamos a tener que responder mucho. Bueno. Físicamente ya, nosotros nos manejamos, a ver, no sé si me seguiste hasta allí. Sí, me quedé, bueno, para ir cerrando porque me han quedado muchas cosas en el tintero. Esperamos, obviamente en una charla de media hora no podemos hablar cuestiones que se vienen hablando de hace años y que es un tema que es muy largo y que tienen que ser estudiados, como siempre decimos nosotros, de manera profunda, con todo el respeto que se merece y sobre todo con los profesionales que saben de la temática. Uno simplemente es un comunicador que intenta dar la mejor versión de todos los temas relacionados, sobre todo en estas cuestiones que son muy puntuales y que necesitamos darla con todos los detalles y con toda la profundidad que se merece. Esperamos poder tenerte de vuelta en algún otro momento para que sigamos explayando, porque particularmente me han quedado muchos temitas ahí en el tintero que me gustaría seguirlo explayando. Pero una sola preguntita antes de que, para ir cerrando, esta cuestión de, vos habías dicho que como sociedad venimos teniendo un poco de conciencia con esto de la repercusión ambiental, pero ¿cómo hacemos nosotros como sociedad para no seguirlo afectando más de lo que ya está, digamos? Bueno, del Vamos nosotros vemos, por ejemplo, la publicidad del asadito, la escucho bastante seguido. No me vas a decir que con un asadito vas... esas publicidades, gracias a Dios están, pero deberían ya no ser necesarias. Yo creo que ya deberíamos todos tomar cartas en el asunto. Plantar el arbolito, tener plantitas, digamos, cuidar un poquito el medio ambiente desde donde más se pueda. Yo todavía sigo andando por la calle y veo que la gente abre el vidrio del auto y tira la basura. Todavía cuando yo viajo muchísimo, viajo mucho, porque doy capacitaciones en varios lugares, en varios sectores, y bueno,
viajo mucho, por lo general viajo en moto, es la posibilidad que tengo para entrar a los lugares donde llego, ¿no es cierto? Llego a lugares donde no se llega en auto. Eh, y en la ruta veo a la gente tirando el cigarrillo encendido, tirando basura, dejando la basura en los lugares donde, digamos, como sociedad tenemos mucho por hacer, pero sobre todo comprometernos un poquito más, y no digo que haya temas que no nos interesen, porque a veces hay temas mediáticos que son qué sé yo, de entretenimiento, ¿no es cierto? Social, como te decía recién, no quiero tocar el tema específicamente, pero digo, yo a mis alumnos se los digo, les pregunto si saben lo que es Enos y no saben, entonces cuando les pregunto sobre Shakira, cómo se llama el novio de Shakira, me dicen Piqué, lo Claro. tienen clarísimos. Entonces digo, bueno, si tenemos la mente puesta en estas cosas, no las vamos a tener puestas en las cosas que Realmente realmente se son merecen. tal cual. Entonces, si esto fuese realmente de nuestro interés personal como humanidad, la realidad que estaríamos viviendo hoy sería muy diferente. Bueno, yo siempre digo, estamos a tiempo, algo podemos hacer, un poquito de cambio, un poquito de movimiento. No necesariamente yo no soy una persona de ir a cortar una ruta ni pegarle a una olla para que no se deforeste, no, nada que ver, mi movimiento va por otro lado. Investigo, permanentemente investigo, esto te lo puede decir Miguel, Miguel le digo yo a Jesús Miguel Peralta, que es mi hermano de la vida, mi mentor, ¿no es cierto? Él sabe, permanentemente yo estoy investigando, estudiando, le digo, discuto con libros, a veces discuto con un libro, discuto con una investigación, pero esto lo puede hacer cualquier persona, estas informaciones que yo te estoy dando, eh, no hay que buscarlas abajo de una piedra. Están en internet, en el mismo lugar donde sale un partido de Talleres Belgrano, en el mismo lugar donde sale, Las qué sé noticias de yo, farándula. tal cual. Entonces es cuestión de interesarse un poquito y ver qué voy a comer mañana, porque no solo me afecta, como te decíamos, económicamente, sino no va a haber qué comer mañana. Y además no va a tener casa. Hay mucha gente que mañana no va a tener casa, se va a tener que ir de su vivienda. Se van a inundar, como pasó siempre. Como te digo, o sea, esto no es algo que sucede hoy ni que nos estamos enterando hoy. Esto se descubre última década del siglo XIX. Que de allí en adelante no hayamos hecho lo que teníamos que hacer es otro tema, pero no es nuevo. ¿Sí? Bueno, te agradecemos, Sergio. Esperamos tener la posibilidad de volver a tenerte en este programa. Nos encantaría. Nos quedaron muchas preguntas para hacerte. Me encantó esta charla, así que te dejamos las puertas abiertas de este programa para que sigamos educando a la gente. Primero que nos eduques a nosotros para poder educar a nuestra audiencia que nos está escuchando. Bueno, de pronto yo me siento también muy honrado. Para mí es muy importante que podamos transmitir este tipo de mensajes. Yo creo que no es educación, sino posiblemente uno ilustra con lo que tiene y se ilustra de lo que otro tiene, ¿no es cierto? Es un intercambio. Así que cuentan conmigo siempre. Y bueno, nada, agradecido con ustedes, con Miguel, por tener la posibilidad de transmitir esto, ¿sí? Este, nada, cuando Ah, ustedes quieran, aquí estoy. ambos tienen carreras muy similares, pero ambos dan su punto de vista y su perspectiva para que podamos seguir creciendo nosotros como sociedad. Sí, vos sabés nosotros tenemos una respuesta cuando nos preguntan si nos conocemos de toda la vida. Y nosotros decimos, no, nos conocemos de antes. Claro. No, entonces, muchísimo con Miguel, muchísimo. Es como el dicho que solía decir mi abuela: Dios los cría y el viento los amontona. Así es, así es. Y cierro con una frase Sí. que me enseñó él mismo, ¿sí? Seamos felices porque locos ya estamos. Ah, bueno, eso es cierto. Frase totalmente correcta. Bueno, les mando un abrazo, equipo, y nos estamos viendo cuando ustedes estén dispuestos. Yo aquí estoy. ¿Sí? Muchísimas gracias a Un abrazo. vos. Gracias. Bueno, mientras tanto, me encantó esta charla con Sergio. Esperamos